En el año 2022, un grupo de cazadores de tesoros ilegales llegó a una colina árida en el distrito de Tuzba, a 30 kilómetros de la ciudad de Van, en el este de Turquía. No sabían exactamente lo que buscaban, solo tenían el rumor persistente que circula entre los saqueadores de antigüedades en esa región, que la tierra alrededor del lago Van, el corazón histórico del antiguo reino de Urartu, esconde objetos de valor enterrados hace casi 3000 años. Excavaron con herramientas rudimentarias, encontraron una abertura, y lo que vieron dentro de esa abertura los detuvo en seco. No eran vasijas ni monedas ni joyas, eran paredes de adobe pintadas con figuras en rojo, ocre y negro que representaban dioses, animales y rituales. El sitio fue denunciado a las autoridades, los excavadores ilegales fueron detenidos y el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía ordenó de emergencia el inicio de excavaciones arqueológicas oficiales. Lo que los saqueadores habían encontrado por accidente y lo que los arqueólogos descubrieron después de años de trabajo sistemático es el mayor conjunto de pinturas murales urartias jamás hallado en el mundo, escondido 6 o 7 metros bajo la superficie de la Tierra, en un complejo subterráneo de múltiples salas que llevaba casi 3 milenios completamente sellado. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El reino de Urartu es una de las civilizaciones antiguas del cercano Oriente más estudiadas y al mismo tiempo más enigmáticas. Surgió alrededor del siglo IX antes de nuestra era en la región que hoy comprende el este de Turquía, el noroeste de Irán, el norte de Irak y el suroeste de Armenia. En su momento de mayor expansión, durante los reinados de Menúa y Argistipiménoro entre los siglos 9 y 8 antes de nuestra era, Urartu rivalizaba directamente con Asiria por el control del norte de Mesopotamia y el comercio de metales del Cáucaso. Los urartios eran ingenieros extraordinarios. Construyeron fortalezas de piedra que sobreviven hasta hoy, diseñaron sistemas de irrigación que transformaron regiones áridas en tierras fértiles, y trabajaron el bronce y el hierro con una maestría que sus vecinos asirios reconocían abiertamente. Lo que no se sabía, porque prácticamente ningún ejemplo había sobrevivido, era cómo pintaban. Hasta que aparecieron los murales de Garibin-Tepe. El sitio de Garibin-Tepe, cuyo nombre en turco significa coloquialmente colina solitaria, había pasado desapercibido para la arqueología oficial durante décadas. Está ubicado a solo 3 kilómetros del castillo de Ayanis, uno de los sitios urartios más imponentes de la región, que ha sido objeto de excavaciones sistemáticas durante 38 años consecutivos. Sin embargo, Garibin-Tepe era apenas una elevación sin rasgos visibles en la superficie, sin la silueta característica de las fortalezas urartias conocidas, sin inscripciones en piedra ni estructuras emergentes que captaran la atención de los arqueólogos. El profesor Mehmet Isiklu de la Universidad de Atatürk, que dirige las excavaciones desde 2022, lo expresó con franqueza. Nadie imaginaba que ahí abajo había algo de esa magnitud. La colina guardaba su secreto exactamente porque no parecía tener ninguno. Las excavaciones de emergencia que comenzaron en 2022 revelaron de inmediato la escala de lo que había bajo la colina. A través de una apertura estrecha, los arqueólogos descendieron a un túnel que conducía a una red de salas interconectadas por corredores estrechos. Todo construido a entre 6 y 7 metros de profundidad bajo la superficie. Las paredes de las salas eran de adobe, el ladrillo de barro cocido al sol que los urartios usaban para sus construcciones interiores. Y sobre ese adobe, alguien había pintado, hace casi 3000 años, con pigmentos orgánicos de una intensidad que la oscuridad y el sellado hermético habían preservado casi intactos. Las pinturas estaban organizadas en 3 franjas horizontales que recorrían las paredes de las salas principales. En la franja superior aparecían figuras divinas, representaciones de los dioses del panteón urartio con sus atributos y símbolos. En la franja media había escenas con figuras humanas en lo que parecían contextos rituales o ceremoniales. En la franja inferior aparecían animales, posiblemente los mismos animales que tenían relevancia en los rituales religiosos urartios: toros, leones, aves de presa. La rareza de lo que el equipo del profesor Isiklu estaba viendo no puede exagerarse. Los ejemplos de pintura mural urartia que existían antes del descubrimiento de Garibin-Tepe eran contados con los dedos de una mano. Los mejores ejemplos conocidos hasta ese momento provenían de Altintepe, cerca de Erzincan, excavado en la década de 1950, y de Arimbert, en Armenia, aunque estas pinturas son consideradas de período post-urartio. Las de Garibin-Tepe son anteriores, más completas y mejor preservadas que cualquier otro ejemplo conocido en el mundo.
La razón de esa preservación extraordinaria es precisamente lo que hace al sitio único. Las salas estaban completamente selladas y enterradas, en un ambiente sin luz, sin humedad significativa y sin la circulación de aire que degrada los pigmentos orgánicos a lo largo del tiempo. El adobe que los urartios pintaron casi 3 milenios atrás recibió por primera vez la luz de una linterna en 2022. Los colores que vio esa linterna eran, según los propios arqueólogos, desconcertantemente vivos. En la temporada de excavación de 2023, el equipo amplió su trabajo hacia el lado sur de la colina y encontró algo que amplió radicalmente la comprensión del sitio: 20 pitoi gigantescos. Las grandes vasijas de almacenamiento de terracota que los urartios usaban para guardar grano, aceite y vino, cada uno con más de 1 metro de altura. La presencia de pitoi a esa escala indicaba que Garibin Tepe no era simplemente un santuario o una cámara ceremonial puntual. Era un complejo administrativo y económico de envergadura, con capacidad para almacenar cantidades masivas de provisiones, lo que a su vez sugería que el lugar servía a una comunidad grande o que era el punto de redistribución de recursos para una región extensa. Isiklu resumió ante la prensa con una pregunta que él mismo no podía responder todavía: ¿por qué alguien hizo una inversión artística y arquitectónica tan masiva en un lugar tan próximo a la fortaleza de Ayanis, cuando ya existía esa fortaleza como centro de poder? La respuesta, si existe, está todavía bajo la tierra. En la temporada de 2025, el equipo encontró algo que volvió a redefinir las dimensiones del sitio. Muros monumentales en el lado sur de la colina, muros de piedra de gran escala que rodeaban toda la extensión del cerro. Isiklu describió la situación como la de alguien que ha estado excavando en el interior de una habitación durante años y que solo ahora empieza a ver los bordes de la habitación. Los muros exteriores sugieren que el complejo de Garibin Tepe es mucho más grande en planta de lo que nadie había estimado, con una extensión que podría corresponder a un palacio real, a un templo mayor o a una combinación de ambas funciones. La pregunta que persiste sobre el sitio, la que Isiklu repite en cada declaración pública, es precisamente esa: ¿por qué? ¿Por qué alguien construyó algo tan elaborado, tan artísticamente refinado, tan masivamente invertido, en un lugar que la historia después olvidó completamente? Deja tu like, suscríbete y comparte. La preservación de los murales es el desafío técnico más urgente que enfrenta el equipo. Los pigmentos orgánicos que producen los rojos, ocres y negros de las pinturas son extremadamente sensibles al cambio de humedad y a la exposición al aire. Una vez que las salas son abiertas y el aire exterior comienza a circular, el proceso de deterioro se acelera de forma irreversible. Para contrarrestarlo, el equipo del profesor Isiklu instaló en el otoño de 2025 una carpa de 1000 metros cuadrados sobre la zona norte de la colina, donde están concentrados los murales. Bajo esa carpa, las condiciones de temperatura y humedad pueden controlarse mientras la excavación continúa de forma gradual. El objetivo declarado es no cometer los errores del pasado, cuando pinturas de Altin Tepe fueron expuestas sin protección suficiente y perdieron gran parte de su coloración original en pocas décadas de exposición. A 4.000 kilómetros de distancia de Garibin Tepe, frente a las costas de la Bretaña francesa, otra historia de muros sellados por el tiempo aguardaba ser contada. En 2017, el geólogo retirado Yves Fouquet estudiaba cartas de profundidad del lecho marino frente a la Île de Seine, una pequeña isla rocosa en el extremo occidental de Bretaña, cuando notó algo que no encajaba con ninguna formación geológica conocida: una línea recta de 120 metros que atravesaba un valle submarino. Una línea recta no ocurre de forma natural en la geología marina. Fouquet lo expresó con precisión ante la BBC. Vio una línea de 120 metros bloqueando un valle submarino y no tenía ningún sentido geológico. Entre 2022 y 2024, la Sociedad de Arqueología y Memoria Marítima, conocida por sus siglas SAM, llevó a cabo 59 inmersiones con un total de más de 35 horas bajo el agua para explorar y documentar la estructura. Lo que los buzos encontraron era un muro de granito de 120 metros de longitud, 20 metros de ancho en su base y hasta 2 metros de altura, reforzado con más de 60 monolitos verticales de casi 2 metros de alto dispuestos en 2 filas paralelas a lo largo de su cresta. El estudio, publicado en diciembre de 2025 en el International Journal of Nautical Archaeology, confirmó que la estructura fue construida entre los años 5800 y 5300 antes de nuestra era, hace entre 7300 y 7800 años, durante la transición entre el Mesolítico y el Neolítico. En ese momento, el nivel del mar en las costas de Bretaña era aproximadamente 25 metros más bajo que hoy.
El muro estaba entonces en la orilla, entre la línea de marea alta y la de marea baja. Desde entonces, el deshielo de los glaciares del final de la última glaciación elevó el nivel del mar hasta sumergirlo completamente, donde ha permanecido, perfectamente preservado por las condiciones frías y la ausencia de oxígeno del fondo marino, durante más de 7000 años. La implicación más significativa del descubrimiento del Muro de Bretaña es lo que revela sobre las sociedades que lo construyeron. Durante décadas, la arqueología había vinculado las grandes construcciones de piedra, los megalitos que caracterizan el paisaje de Bretaña y que incluyen los famosos alineamientos de Karnak, exclusivamente con las sociedades agrícolas del Neolítico. La lógica era aparentemente sólida. Para construir monumentos que requieren décadas de trabajo coordinado, necesitas una comunidad estable, con excedente alimentario, con organización social compleja. Todo eso, se asumía, solo era posible con la agricultura. El Muro de Bretaña destruye ese argumento con una sola fecha. Fue construido al menos 500 años antes de que la agricultura llegara a la región. Los que lo construyeron eran cazadores-recolectores costeros, pero la escala de la obra, que requirió extraer, transportar y colocar bloques de granito de varias toneladas, presupone exactamente el tipo de organización social que supuestamente solo tenían los agricultores. Los muros de Garibin Tepe y los muros de Bretaña tienen menos en común en términos de cultura, geografía y período histórico de lo que podría parecer, pero comparten algo fundamental. Ambos permanecieron sellados, invisibles, fuera del alcance del conocimiento humano durante períodos de tiempo que desafían la imaginación, uno por las capas de tierra volcánica acumuladas durante 3 milenios, el otro por 25 metros de agua oceánica durante más de 7000 años. Y en ambos casos, lo que apareció detrás del sello no fue lo que nadie esperaba. No fue una cámara vacía ni un pasaje sin salida. Fue evidencia de una complejidad humana que los modelos académicos vigentes no habían anticipado. Una pintura que habla de dioses hace 3000 años con colores que todavía brillan. Un muro que habla de ingeniería hace 7800 años con bloques que el océano no pudo mover. En ambos casos, el descubrimiento no responde preguntas, las multiplica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.